Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia Mantenimiento de pisos en cuartos fríos, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo de la ingeniera Lisette Porras, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, para todos, el tema del día de hoy lo va a ser dictada por la ingeniera Lisette Porras, es ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en dirección de empresas en la Universidad Viña del Mar. Es experta en mantenimiento preventivo y correctivo en áreas locativas. Bueno, el día de hoy los invitamos a todos, antes de dar inicio a esta conferencia, invitarlos a aprovechar uno de nuestros beneficios exclusivos que ASIEM ofrece a todos nuestros ingenieros afiliados y es nuestra plataforma del Centro de Información Laboral CIL. Este es un espacio que proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de ASIEM, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si ustedes desean obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.asiem.org, dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón de Centro de Información Laboral. O simplemente, si lo desean, pueden escanear el código QR junto en la pantalla para que obtengan mayor información. Recuerde que es un beneficio exclusivo para todos los ingenieros afiliados de ASIEM. En este momento voy a compartir en el chat el enlace de esta conferencia para todos aquellos que deseen compartirlo con sus amigos, colegas que estén interesados en participar en el tema después. Entonces, en este momento vamos a darle paso a la ingeniera Lisette Porras para que nos ilustre como tal con el tema en cuestión. Entonces, ingeniera, adelante. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Sandra, por la apertura. Como bien lo comentaba, hoy vamos a hablar un poco del tema de mantenimiento de pisos en cuartos fríos. Y bueno, antes de arrancar, es importante que aclaremos algunas expectativas. Este tema de cuartos fríos abarca un sinnúmero de diferentes temáticas que se podrían abordar. En el día de hoy vamos a abordar los recubrimientos que nosotros desde nuestra experiencia sabemos que son los idóneos para usar en cuartos fríos o cavas de congelación y así evitar pues mantenimientos, intervenciones de tipo correctivo. Entonces, para arrancar, como estamos hablando de recubrimientos industriales para proteger los pisos en concreto, el punto de partida es que ya en el punto de sugerir los recubrimientos industriales, se da por sentado que ya se tiene un adecuado diseño del concreto acorde a lo que establece la NSR 10 4.4, donde se establecen los requisitos para pisos que se van a dar al servicio y que van a estar expuestos a ciclos de congelamiento y de hielo, y obviamente también todo lo que se plantea en ACI 302 y ACI 360 en torno a la construcción de pisos y diseño de losas sobre terreno respectivamente. Ahora sí, habiendo tenido claro el contexto de esta conferencia, arranquemos. Siempre es importante evaluar si la protección de pisos industriales en cuartos fríos o cavas de congelación es importante. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar a revisar cuáles son esos desafíos y retos que nosotros vamos a encontrar en los cuartos fríos y cavas de congelación. ¿Cuáles son? La exposición térmica, la humedad constante, el tráfico, la exposición química y exposición bacteriana. Entonces, digamos que entendiendo el punto de partida de lo que significan todos estos retos y desafíos, vamos a abordar las diferentes tecnologías que nosotros tenemos, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y qué debemos garantizar para hacer una correcta instalación de las tecnologías sugeridas. Entonces, siempre arrancar identificando cuáles son esas principales condiciones de exposición que nosotros vamos a tener en cuartos fríos o cavas. Recordar que siempre en cualquier área
industrial o un piso van a haber 3 tipos de exposición: mecánica, química y térmica. Pero ya en temas de cuartos fríos, temas mecánicos, vamos a encontrar el tráfico de montacargas, la abrasión, el impacto. En temas químicos, por ejemplo, podemos encontrar todo lo que son los productos de limpieza, los agentes químicos propios del proceso, algunos agentes biológicos como sangre, ¿sí? Constante humedad, por supuesto, y sales de hielo y de hielo. Y en las condiciones de exposición térmica, claramente los ciclos de hielo y deshielo que normalmente se presentan en los cuartos fríos o cavas. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías que nosotros tenemos disponibles para proteger los pisos industriales en concreto? Recordemos que varias de estas tecnologías las podemos encontrar en cuartos fríos, pueden fallar o no, pero al final el resultado de lo que vamos a obtener en estos cuartos fríos va a depender de una correcta especificación de la tecnología adecuada. Esas tecnologías arrancamos desde los endurecedores de cuarzo, resinas epóxicas, poliuretano cemento y sistemas metilmetacrilato. Digamos que hablando de tecnologías o alternativas, ¿verdad? Los endurecedores de cuarzo pues datan de mucho tiempo, pero sí los mencionamos porque normalmente han sido muy utilizados en la construcción de cuartos fríos. Mira que aquí muy interesante revisar que pues los endurecedores de cuarzo, la inversión es muy baja, pero tiene un gran número de mantenimientos en todo lo que son cuartos fríos y cavas de congelación, siendo las tecnologías más top los poliuretanos cemento y los metilmetacrilato. Entonces ahora revisemos esas tecnologías versus todas esas variables o condiciones de exposición que nosotros vamos a tener en los cuartos fríos. Cuando nosotros hablamos de resistencia mecánica, nosotros encontramos diferentes alternativas y dentro de esas alternativas encontramos que los sistemas uretano-cemento me pueden ofrecer una resistencia a la compresión de 8.000 PSI y los sistemas metilmetacrilato del orden de 11.000, 12.000 PSI, ¿sí? Para ilustrar un poco tema de resistencia a los impactos, al tema del tráfico de montacarga. En el presente video vamos a mostrar dos bloques, uno de uretano cemento y otro de un mortero de muy altas resistencias y vamos a ver qué ocurre frente al impacto. Primer impacto, roto totalmente. Vemos que se daña primero el martillo, pero no le hay afectación al piso. Entonces, muy importante, temas mecánicos, tráfico de montacarga que vamos a encontrar en cuartos fríos. En cuanto a la resistencia química, que también en los cuartos fríos vamos a tener temas de contacto de químicos, de productos de limpieza y además propios del proceso, sobre todo temas biológicos, agua, sangre, ¿cierto? Encontramos también las alternativas que habíamos mencionado y encontramos que el más top serían los sistemas epóxicos Novolac. Sin embargo, los sistemas uretano-cemento, los sistemas metilmetacrilato, hacer productos totalmente sellados, también ofrecen una protección en cuanto al tema químico. Ya adentrándonos un poco más al tema del choque térmico, que es una condición muy importante que se presenta en los cuartos fríos, aquí se nos desvirtúa el tema de los epóxicos. Revisemos que aquí vemos que los epóxicos están muy bajo, ¿cierto? En soportar el choque térmico versus los uretanos cemento, los sistemas metilmetacrilato. Y esto básicamente obedece a que los sistemas epóxicos poseen un coeficiente de expansión térmica muy diferente al concreto. En la gráfica podemos observar, denme un momento, en la gráfica podemos observar el coeficiente de expansión térmica del concreto
y la barra amarilla es el coeficiente de expansión térmica de los epóxicos. ¿Esto qué quiere decir? Este diferencial que tenemos acá hace que cuando se presenten esos esfuerzos o choques térmicos en el área, ellos se van a mover de manera diferente y vamos a encontrar una delaminación entre capas del sistema epóxico. Por tal razón, debemos buscar materiales que su coeficiente de expansión térmica sea muy similar al concreto. En este caso, los uretanos cemento de tráfico pesado son los que tienen esta propiedad y son los que más se utilizan en protección de cuartos fríos o de cavas de congelación. Otro tema muy importante es el tema bacterial, el tema de asepsia, ¿cierto? Y encontramos que sean sistemas epóxicos, uretano, cemento, metilmetacrilato, ofrecen una protección porque son productos totalmente sellados. Pero recordemos que anteriormente ya vimos que los sistemas epóxicos no son viables para proteger el concreto en los cuartos fríos. Entonces, digamos que aquí este no va. ¿Listo? Tenemos estas dos opciones. Y otro punto muy importante, sobre todo en el tema de los mantenimientos, es el tiempo de curado. Digamos que cuando se está construyendo un cuarto frío y yo de manera predictiva quiero evitar los mantenimientos, si hago una correcta selección del recubrimiento, prácticamente yo me olvido de mantenimientos al piso por más de 10 años, ¿sí? Pero si de pronto hago una selección equivocada, como ya lo vamos a ver más adelante, voy a estar con recurrentes mantenimientos. Y allí es donde esta parte de rápida puesta al servicio pues toma un valor muy importante. Y claramente es allí donde los sistemas metilmetacrilato se vuelven protagonistas, porque son sistemas que se dan al servicio muy rápido, pero que además se pueden instalar a temperaturas bajo cero, como ya lo vamos a ver más adelante. Los sistemas uretano-cemento, aquí me habla de que se pueden dar al servicio a las 24 horas, a las 16 o a las 8 horas, pero mira que estamos hablando de temperaturas por encima de cero. Cuando nosotros vamos a arrancar el funcionamiento de un cuarto frío al cual ya se le ha instalado un sistema poliuretano-cemento, no se puede, digamos, bajar la temperatura de manera abrupta. Esto se tiene que hacer de manera controlada, más o menos de 1 a 2 grados máximo por día. Entonces, la puesta al servicio de un uretano cemento en un cuarto frío puede llegar a tomar varios días. Ya sabemos que los sistemas epóxicos no son viables para los cuartos fríos. Entonces, haciendo ese análisis global de las diferentes tecnologías y las condiciones de exposición que normalmente encontramos en los cuartos fríos o algunas variables a tener en cuenta, vemos que los sistemas uretano-cemento y los metilmetacrilato se vuelven los sistemas más idóneos para proteger los pisos industriales en concreto en los cuartos fríos. Ahora analicemos las alternativas. Miremos cuál va a ser la mejor especificación para la operación de un cuarto frío. Hemos hablado que tenemos como primera opción los pisos endurecidos, que de hecho encontramos varios cuartos fríos con áreas muy grandes en pisos endurecidos. Recordemos que los pisos endurecidos o los endurecedores de cuarzo buscan mejorar la resistencia a la abrasión natural del concreto, ¿sí? Sobre todo en áreas que van a estar sujetas a un alto tráfico, ¿cierto? Es allí donde estos sistemas se vuelven importantes. Normalmente estos sistemas se usan en procesos secos, ¿cierto? Aquí ya una alarma, ¿no? Proceso seco. Tráfico vehicular o llanta neumática, normalmente en estas áreas la llanta no es neumática, es llanta dura y sin excesiva exposición UV. ¿Cuál es la ventaja y por qué encontramos muchas veces los sistemas endurecidos
en los cuartos fríos porque su instalación es muy fácil, el costo es muy bajo, ofrece muy buenas resistencias mecánicas, elimina generación de polvo que en estas áreas pues realmente van a estar siempre húmedas y es de fácil limpieza. Pero ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? No soportan el ataque químico. Ya hemos revisado en este punto que los cuartos fríos sí están expuestos a un ataque químico por los productos de limpieza, por los productos biológicos y la misma agua que es un producto químico. No genera pisos monolíticos. Esto en un cuarto frío genera un problema que lo vamos a revisar más adelante. Y es aquí, en la parte de las limitaciones de los endurecedores de cuarzo en cuartos fríos. Cuando nosotros hablamos de la exposición térmica, aquí tenemos que mencionar que ese fenómeno de congelamiento de hielo y deshielo es un factor muy agresivo que daña la estructura del concreto, ¿cierto? Ya que esta agua está inmersa dentro de los intersticios o la matriz del concreto, generando afectaciones al agregado por pues, todo este choque térmico, todo este hielo-deshielo que se presenta, generando a largo plazo una afectación en la losa. Entonces, digamos que como ya les dije, en esta charla no nos vamos a enfocar a diseños de concretos para cuartos fríos, sino de los recubrimientos que vamos a poner sobre esos concretos. Pero digamos que como sugerencia, para mitigar esta problemática y teniendo en cuenta que el volumen del agua cambia en estos ciclos de hielo hasta 9 veces y va a hacer una afectación muy importante a la losa, se recomienda realizar diseños de concreto con inclusión de aire, bajo contenido de agua y esto buscando reducir la contracción o tener un concreto de baja contracción. Y obviamente, aquí esto también es muy importante mencionarlo, que en este punto debemos considerar aplicar un recubrimiento con un coeficiente de expansión similar al concreto, como nosotros ya lo vimos, y obviamente este recubrimiento será puesto sobre un concreto que tiene un correcto modelado de juntas. ¿Por qué? Porque si el concreto o la losa de concreto, primero no tiene un correcto diseño, el concreto, y segundo, no hay un correcto modelado de las juntas, teniendo en cuenta las tensiones térmicas que va a experimentar el piso, vamos a experimentar fisuras sobre el recubrimiento, porque al final el recubrimiento calca todo lo que pase en la losa de concreto. ¿Listo? En cuanto a la exposición mecánica, como ya lo hemos mencionado, se da principalmente por el tráfico de montacarga. Ya hemos hablado que los sistemas endurecidos no me ofrecen pisos monolíticos y esto qué quiere decir que tenemos pisos que tienen juntas, ¿cierto? Cuando yo tengo tráfico de montacarga, estas juntas no son tan chéveres de tenerlas porque vamos a generar afectaciones en los labios de las juntas. Entonces, pues, si tenemos afectaciones en los labios de las juntas, vamos a generar focos de contaminación, vamos a afectar también los propios montacargas y pues son condiciones no deseables en un cuarto frío. ¿Cómo mitigamos esto? Teniendo un piso sin juntas o lo que llamamos un piso monolítico. ¿Qué sistemas o qué tecnologías me pueden ofrecer sistemas monolíticos? Los sistemas uretano-cemento y los sistemas metacrilato. La exposición bacteriana, donde hay agua, es el paraíso de las bacterias y sabemos que si además hay alimentos, sangre, desechos en el cuarto frío, pues esto es el cielo para ellas. Entonces, por lo general, en los cuartos fríos debemos evitar focos de contaminación. Ya hemos mencionado que sobre estas juntas o sobre estos labios deteriorados se me vuelven focos de contaminación para la proliferación de bacterias. Se me forman posamientos y todo tipo de contaminantes que
pues me van a generar una condición no deseada y poco aséptica en los cuartos fríos, donde obviamente sabemos que los cuartos fríos los utilizamos principalmente para la industria alimentaria. ¿Cuál es la solución allí? Pues tener un piso monolítico sin juntas y un recubrimiento que sea antibacterial. Digamos que en el mercado podemos encontrar tecnologías que, aparte de ser totalmente selladas y que evitan el foco o empozamientos de contaminación, tenemos recubrimientos que matan la bacteria. ¿Cómo es esto? Son recubrimientos que tienen aditivos como iones de plata que permean la membrana celular de la bacteria e impiden la respiración. Y obviamente las matan durante pues, el proceso productivo. La constante humedad. Ya hemos hablado del tema químico y sabemos que el agua hace una afectación importante, y también ya hemos hablado de lo contraproducente que son los ciclos de hielo y deshielo, pero también hay que mencionar que estos ciclos ocasionan una erosión superficial, generando un desgaste, incluso hasta llegar a ver agregado expuesto, y generando que este concreto sin protección sea muy permeable y absorbente al agua y a diferentes líquidos químicos contaminantes que van a afectar directamente la losa de concreto e incluso el acero de refuerzo. Obviamente el deterioro y la vida útil de esta losa de concreto que no está protegida, pues va a ser inminente, ¿sí? Entonces vemos algunos ejemplos donde se ha dejado el endurecido, viene ese desgaste o esa erosión superficial y empieza a ser esa esponja que me va a afectar obviamente el elemento. ¿Cuál es la solución? Pisos monolíticos sin juntas, es decir, sistemas uretano-cemento y metilmetacrilato. Los epóxicos también son monolíticos, pero ya hemos revisado que su coeficiente de expansión térmica no los hace viables para los cuartos fríos. Hablando de la exposición química, pues nada, a través de estas juntas vamos a tener migración de agua y de cualquier desecho químico que incluso me pueden llegar a la matriz y afectar y socavar el concreto. Entonces, digamos que no son condiciones deseadas esta cantidad de juntas que normalmente en los pisos endurecidos tenemos. Entonces, estas juntas me ocasionan problemas en el tema de la exposición mecánica, deteriorando los labios, no me resiste el endurecido temas químicos. Además, estas juntas generan focos de contaminación y a través de estas juntas hay migración de agua y de cualquier contaminante hacia la matriz de concreto. Entonces, pues realmente no se vuelve algo ideal para optar en un piso endurecido para los cuartos fríos. Sin mencionar que también, por ejemplo, las propias sales son un producto químico, me generan mucha abrasión, mucha corrosión al concreto, y pues ya vimos que los sistemas endurecidos no son buenos soportando los químicos. Los sistemas epóxicos, digamos que aquí podemos pasar muy rápido, ya sabemos que no son una alternativa para cuartos fríos porque se sugiere en pisos utilizarlos en procesos secos. Normalmente soportan tráfico de llanta neumática y pues obviamente el tema de rayos UV que en un cuarto frío no es tan relevante. Digamos que se puede llegar a pensar, aunque nunca o muy pocas veces me he encontrado con epóxicos en cuartos fríos, y igual vamos a ver unos ejemplos que sí, son muy pocos, pero ya digamos que se ha ido cambiando ese chip. Pues son de fácil instalación, son económicos, funcionan inicialmente, ponle el primer mes, pero después van a estar totalmente destruidos. Recordar que estos sistemas epóxicos no soportan el choque térmico, no soportan la abrasión, y pues esto los hace prácticamente inútiles en pensar para
proteger un cuarto frío. Miremos lo que pasa con un sistema epóxico en un cuarto frío. Áreas de cuarto frío con constantes lavados. Este es su final al mes, ¿sí? El producto no es malo, el producto ha sido incorrectamente especificado. Aquí, como ya lo hemos mencionado, se debe buscar un recubrimiento con un coeficiente de expansión térmica similar al concreto. ¿Cuáles podrían ser? Sistemas poliuretano cemento o metilmetacrilato. Ya llegamos a los sistemas poliuretano cemento en cuartos fríos, donde incluso sabemos que no solamente vamos a tener tráfico de carritos, sino que además almacenamiento en estantería, donde estos carritos van a manejar unos pesos considerables. Ya vimos que los sistemas uretano cemento poseen una alta resistencia al impacto y una alta resistencia a la compresión, lo que los hace totalmente idóneos. ¿Cuándo se usan normalmente los poliuretanos cemento? Los utilizamos en procesos húmedos o secos, si hay tráfico vehicular, no importa el tipo de llanta, si tenemos exposición térmica, química y altas solicitudes mecánicas. Estos sistemas se pueden instalar desde 2 hasta 12 milímetros, pero normalmente en cuartos fríos que van a operar a una temperatura hasta de menos 20 grados, se deben instalar a 6 milímetros y más baja temperatura de menos 20 grados se deben instalar en 9 milímetros. Normalmente en las bocapuertas de la entrada de los cuartos fríos, donde normalmente se genera el mayor choque térmico, ahí hacemos cajas donde pueden llegar a tener una profundidad de 12 milímetros porque pues es la zona de mayor afectación en cuanto a choque térmico y tema de tráfico de montacarga. Son totalmente sellados y son sistemas totalmente funcionales para estas áreas. Ellos pueden trabajar en un rango de temperatura de hasta de menos 35, que normalmente encontramos que estas cavas ya pueden incluso alcanzar estas temperaturas, pero tener en cuenta que ya estos sistemas se deben aplicar con un personal especializado. Entonces, ya hemos revisado y espero que ya esté muy claro que los sistemas uretano cemento pues son los recubrimientos más versátiles para proteger mis losas de concretos en cuartos fríos. Más o menos yo tendría algo como esto, ¿cierto? Es un piso monolítico, sin juntas, pero si quisiéramos mencionar algunas limitaciones, podríamos mencionar que pues se requiere un personal experto, es mucho más costoso que un piso endurecido, claramente, pero haciendo una evaluación costo-beneficio, esto me olvido de mantenimiento en 10 años, de paradas, de focos de contaminación, de temas INVIMA, pues hay que juntar todo eso y revisar si realmente vale la pena pagarlo totalmente, ¿sí? Esto es una inversión a largo plazo. Esta aplicación de estos sistemas se hace de manera manual y no va a garantizar pisos súper planos, como yo los puedo obtener con un piso endurecido, ¿sí? Además que estos sistemas son sistemas funcionales más no estéticos. El piso endurecido es mucho más estético, es brillante, ¿cierto? Pero en una condición de humedad permanente, pues realmente sabemos que están totalmente descartados. Que los encontramos, sí, que funcionan, sí, entre comillas, con muchos mantenimientos, pero funcionan. Pero si lo que yo quiero es de manera predictiva evitar los mantenimientos, sistema uretano cemento para cuarto frío. Se deben aplicar a temperatura ambiente, digamos, esto es un antes, o sea, estoy construyendo el cuarto frío, entonces a temperatura ambiente yo instalo mi recubrimiento uretano cemento. Sin embargo, hay algunos acelerantes que permiten la aplicación de sistemas uretano cemento desde 3 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Si yo ya tuviera un cuarto frío en funcionamiento, yo podría aplicar un sistema poliuretano cemento con estos aditivos acelerantes para que me pueda curar a esa baja temperatura.
pero recordemos de 3 grados en adelante. Si yo ya tengo un cuarto frío o una cava que está a -10, a -20, a -30, ya no podría aplicar el uretano cemento. ¿Listo? Y pues que obviamente el tiempo en marcha, cuando se va a encender el cuarto frío, ya lo habíamos mencionado, se debe bajar de 1 a 2 grados por día, porque si no vamos a reventar el piso. Al final los sistemas de frío tampoco es que se puedan bajar tan rápido, ¿cierto? Y es mejor hacer esa disminución de temperatura de una manera controlada, incluso por las pinturas y demás de los paneles, de la estantería, ¿sí? Es mejor hacer esa disminución de temperatura de manera controlada. Los sistemas metilmetacrilato, cuando los usamos, igual que los uretanos cemento, todo idéntico, pero tiene su particularidad que los puede usar en cuartos fríos o cavas de congelación en funcionamiento. Recordemos que si yo ya tengo un cuarto frío a -10 o una cava a -30, yo puedo utilizar estos sistemas y me van a curar. Ventajas, no solamente que se pueden aplicar en cuartos fríos en funcionamiento, sino que también se pueden dar muy rápido al servicio. Después de aplicado se puede dar al servicio a la hora. Entonces prácticamente la ventana de tiempo para restringir mis actividades es muy baja, lo cual pues favorece no detener el proceso productivo. Precauciones, personal experto para la aplicación, y en el momento de la aplicación va a generar un fuerte olor. Entonces, ya tenemos también claro que los sistemas metacrilatos ofrecen unas excelentes resistencias a temas químicos, mecánicos y de choque térmico. Son sellados, monolíticos, o sea, igual que los uretanos cemento, pero son mucho más resistentes. O sea, están en la punta de mis recubrimientos top para cuartos fríos. Aquí podemos ver la aplicación de un metilmetacrilato. Para los que alguna vez han estado en una aplicación de un uretano cemento, tiene la misma contextura de la extendida de un uretano cemento. Miren el hielo con agua sangre congelado a los lados, las personas totalmente tapadas y ahí se está haciendo la aplicación a baja temperatura. ¿Cuáles podrían ser algunas limitaciones? Algunas limitaciones pueden ser su alto costo, por eso este tipo de recubrimientos no se contemplan en etapas iniciales de la construcción de cuartos fríos, porque tengo la opción de los uretanos cemento, ¿sí? Que obviamente son más económicos que un metilmetacrilato. Cuando ellos se vuelven protagonistas, cuando ya tengo que hacer el mantenimiento de un cuarto frío en funcionamiento. Generan un olor similar a la resina odontológica y requiere personal especializado para la aplicación. Eso, digamos, como algunos puntos a tener en cuenta o como algunas limitaciones que podríamos encontrar en este tipo de recubrimientos. Pero en la prestación de servicios, de todo lo que son esas condiciones que voy a encontrar en cuartos fríos, es una solución maravillosa. Ahora, vamos a revisar cuáles son las consideraciones para la instalación de sistemas poliuretano cemento metilmetacrilato en cuartos fríos. Antes de continuar, esto es ahí como un bonus track de, digamos, la configuración que normalmente nosotros podemos encontrar en cuartos fríos. Digamos que esta presentación ustedes la pueden tener, se puede revisar con más detalle. No es la única opción que pudiéramos encontrar en cuanto al diseño, pero se supone que en esta charla estamos hablando del recubrimiento que va a ir sobre el concreto. Sin embargo, lo que está debajo del recubrimiento también es muy importante y ese es un detalle constructivo que nos da una idea de lo que normalmente podemos encontrar. Ya adentrándonos en las consideraciones para la aplicación de los sistemas uretano-cemento, encontramos que hay unos diagnósticos previos. Estos diagnósticos previos son principalmente 4 puntos que debemos garantizar
para tener un buen desempeño de los sistemas poliuretano cemento o metilmetacrilato. Si yo no llego a cumplir alguno de estos, va a fallar. ¿Va a fallar qué? O sea, el no haber hecho, no el material, sino el no haber hecho un correcto diagnóstico, ¿sí? Por eso muy importante que sea aplicado por contratistas que tengan la expertise. Bueno, ¿cuáles son esos 4 puntos? Debemos revisar la resistencia del sustrato, determinar si hay contaminación, si antes hubo un piso endurecido, el cuarto frío funcionando, muy probablemente por las juntas hubo migración de contaminantes y es mejor realizar una revisión, determinar niveles de humedad y verificar temperaturas. ¿Cómo nosotros podemos validar la resistencia del sustrato? Normalmente podemos hacer 2 pruebas mirando la resistencia a la adherencia, que esto se hace mediante un ensayo pull-off y donde debemos garantizar por lo menos 200 PSI en esta prueba. También podemos hacer una prueba de núcleo, extraer un núcleo, hacer una prueba de resistencia a la compresión, donde debemos garantizar una resistencia mínima de 3000 PSI. Entonces, si yo cumplo con alguno de estos 2 parámetros, es un sustrato apto para recibir un uretano cemento. Acá si de pronto hay usuarios de cuartos fríos van a decir, ¿y yo cómo voy a saber esto? Esto debe ser responsabilidad del contratista que va a hacer la aplicación, validar que el sustrato está apto para recibir el uretano cemento. La contaminación, como ya les decía, pueden haber existido migraciones de líquidos y demás hacia la losa de concreto. Una manera de mirarlo pues podría ser extrayendo núcleos o con una petrografía donde pudiéramos revisar bien al detalle si hay contaminantes y si debemos hacer una recuperación de ese concreto para no después tener inconvenientes que el poliuretano cemento o el metilmetacrilato no vaya a tener una buena adherencia y se me vaya a levantar. El tema de las humedades es muy importante. Estos sistemas, uretano cemento o metilmetacrilato, son muy esquivos con la humedad, no se llevan bien. Entonces, en la aplicación, por ejemplo, de los uretanos cemento, recordemos que los uretanos cemento son predictivos y se hacen al inicio de la construcción del cuarto frío. Yo debo garantizar que ese concreto no tenga una alta humedad, donde validamos que la humedad superficial sea del orden de un 6% y la humedad relativa mínima o máxima, perdón, el 85%. Entonces, hay algunas pruebas que se tienen que hacer. Esto, responsabilidad del contratista de realizar este tipo de diagnóstico. En el caso de los metilmetacrilato, obviamente, el cuarto frío está en funcionamiento. ¿Cómo me va a decir que usted que no debo tener humedad? Sí se puede lograr, normalmente se hace flameo y digamos que en este punto por lo menos debemos garantizar esa humedad superficial, pero el piso está empapado. Normalmente flameándolo podemos llegar a obtener un piso superficialmente con muy baja humedad para proceder con la aplicación. Sin embargo, estos sistemas vienen con imprimantes que pueden tolerar altas humedades, pero ojo, esto no quiere decir que yo lo pueda aplicar sobre un piso mojado, ¿listo? O encharcado. En cuanto al tema de las temperaturas, hablemos primero de los sistemas uretano-cemento. Debemos contemplar 3 principales temperaturas, que es la temperatura del ambiente, la temperatura del sustrato y la temperatura de los productos. Temperatura del ambiente para aplicación de sistemas uretano-cemento, aplicarlo en el horario del día que sea más fresca la aplicación. Si yo voy a aplicar al mediodía y estoy en Cartagena, esa aplicación va a ser un desastre, ¿sí? Pero si yo decido hacer la aplicación a las 10 de la noche, ¿cierto? O muy temprano en la mañana, tipo 3 de la mañana, pues voy a tener un mejor desempeño en esa aplicación. Temperatura ambiente. Sustrato.
¿Por qué hablo de 3 de la mañana? Muchas veces uno dice, no, yo lo apliqué a las 6 de la tarde, ya no había sol, pero la radiación solar hacia ese piso en concreto estuvo dándole todo el día. Y en la noche o muy temprano en las tardes, pues vamos a encontrar que ese sustrato va a estar con alta temperatura. Por eso hablo de 10 de la noche o 3 de la mañana, donde ya también esa temperatura ha bajado en el sustrato. Y la temperatura de los productos, por lo mismo, la misma radiación, mi temperatura corporal, toco los productos, me parece que están bien a temperatura ambiente, pero mentira, están a alta temperatura. Qué bueno sería poderlos acondicionar en un cuarto frío, ¿sí? Y tenerlos muy resguardados de radiación solar. ¿Listo? Obviamente estoy pensando en Cartagena, en sitios de alta temperatura. Aquí en Bogotá, digamos, no es tan crítico la situación, pero es un punto a tener en cuenta. Ya pasándonos a los sistemas metilmetacrilato, muy importante la temperatura a la cual voy a hacer la aplicación, porque de eso dependerá la cantidad de aditivos que se vayan a necesitar en el momento de la aplicación. Y también, pues los productos deben estar acondicionados unas 6 o 3 horas antes en el cuarto frío donde se van a realizar la aplicación. Recuerden que los metilmetacrilato se utilizan en mantenimientos de cuartos fríos ya en funcionamiento. Entonces, debo ingresar todo el material antes de la aplicación, unas 6 horas antes, para que se vaya acondicionando a la temperatura. Otro punto importante, revisar condiciones del entorno, ¿cierto? Por ejemplo, allí hay almacenamiento de estivas, cuántos niveles, el peso, el tráfico, dónde están los evaporadores, porque justo en ese punto debajo de los evaporadores es el punto de mayor, o uno de los puntos de mayor choque térmico. Entonces allí yo debería pensar en hacer una franja con un espesor mayor del uretano cemento en diferencia con otras partes del cuarto. Entonces todo eso hay que analizarlo de manera general y global para tener un muy buen desempeño del producto. Ya habiendo hecho los diagnósticos, que recordemos que son, ¿cuáles son? Recordemos que son temperatura, que son humedad, que son resistencia a la compresión y que es tener un sustrato que no esté contaminado. Ya habiendo hecho estos 4 principales diagnósticos, procedemos al tema de preparación del sustrato. Aquí también son 4 puntos porque lo que son reparaciones y nivelaciones lo tomo como un solo punto. El perfil de rugosidad, tratamiento de juntas y llaves de anclaje. Recordemos que no hay productos malos. Hay malos aplicadores, hay malos diagnósticos realizados, hay malos sustratos, ¿cierto? O hay malas especificaciones. Pero por lo general los productos pues son buenos. Por lo general también nos encontramos sorpresas. Entonces, en cuanto a reparaciones y pendientado, en los sistemas metilmetacrilato, obviamente tengo el cuarto encendido. Debo hacer estas reparaciones o con un mortero cementicio que pueda curar a bajas temperaturas, que los hay en el mercado, pero ustedes deben de preguntar esa condición, o con morteros base metilmetacrilato. Recordemos que todo lo que sea base metilmetacrilato me cura en cuartos fríos y que en metilmetacrilato podemos tener o morteros o podemos tener recubrimientos. Recubrimientos que pueden ser, en el caso de los metilmetacrilatos, aplicados a 5 milímetros. El mortero pueden hacerse reparaciones desde 6 milímetros hasta 15 centímetros, pero es un mortero. Entonces, pues, si obviamente yo voy a hacer la aplicación de un recubrimiento base metilmetacrilato, debo hacer las reparaciones con productos que me permitan el curado en estas condiciones. Los morteros cementicios, el curado puede llegar a tardar de unas 3 a 4 horas.
te echo un poquito más. Un metilmetacrilato mortero, a los 30 minutos yo ya puedo pasar con el recubrimiento por encima. O sea, mi recubrimiento metilmetacrilato. Los sistemas uretano-cemento, sí o sí, las reparaciones se deben hacer con morteros cementicios de alta resistencia a la compresión y me imagino yo de rápida puesta al servicio. ¿Por qué digo me imagino yo? Porque en las industrias, en los cuartos fríos, todo es para ayer. O sea, yo requiero poner al servicio lo más rápido posible mi cuarto frío. Entonces, pues hago esa aclaración. No debemos hacer reparaciones con morteros acrílicos, epóxicos, no. Deben ser cementicios o metilmetacrilato. Pero pues obviamente, entendiendo que los morteros metilmetacrilato son costosos, pero si la ventana de tiempo que tengo para hacer la reparación es muy corta, pues se vuelve una muy buena opción. El pendientado, súper importante. Cuando yo estoy aplicando los recubrimientos, sean uretano, cemento o metilmetacrilato, yo no puedo pretender ahí estar haciendo el pendientado hacia canales y sifones. Eso se tiene que hacer antes, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues con morteros de reparación que me dan un mayor tiempo para hacer esta actividad de pendientado. Siempre debemos hacerla porque cuando ya está instalado el recubrimiento ya no hay nada que hacer. Y cuando te van a recibir el proyecto, los ingenieros te van a decir, hay posamiento de agua, no me sirve, por agua posada son bacterias, yo necesito que todo fluya hacia los sifones o canales. ¿Listo? Otro punto muy importante, el perfil de rugosidad. Recordemos que para cuartos fríos o cavas de congelación solo se admiten sistemas poliuretano cemento de tráfico pesado, ¿sí? Es decir, de 6 milímetros hacia arriba. Entonces, yo no puedo pensar en que yo voy a utilizar un sistema de bajo espesor para un cuarto frío. Los sistemas de tráfico pesado exigen un perfil de rugosidad, un CSP5, un CSP7, entonces revisemos acá, 5, 7, o sea, un perfil bien robusto para que me pueda recibir ese sistema uretano cemento o metilmetacrilato. Miremos aquí estos perfiles de rugosidad, es algo así. Si estoy hablando de un uretano cemento, que estoy haciendo el cuarto frío, que voy a fundir la losa de concreto, yo puedo garantizar este perfil haciéndolo en estado plástico, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo el concreto que ya ha endurecido, yo puedo hacer tratamientos en el estado endurecido, con granalladoras, con escarificadoras, para dar ese perfil que se requiere. ¿Listo? Punto muy importante, el puenteo de juntas. Recordemos que siempre vamos a aplicar estos recubrimientos sobre una losa de concreto y esta losa de concreto tiene unas juntas de dilatación que coinciden normalmente con las juntas de construcción y unas juntas de expansión. Las juntas que se pueden puentear son las juntas de construcción o dilatación que tengan, perdón, sobre las juntas de construcción o dilatación o en general sobre las juntas que tengan poco movimiento. ¿Por qué hago este comentario que voy a hacer? Hay juntas de dilatación o construcción que aunque se suponen que son juntas que tienen poco movimiento, van a tener movimiento por algún diseño en la parte de la estructura sobre la cual está el piso. ¿Sí? No sé, hay dos columnas, es una junta de dilatación o de construcción, pero está en medio de dos columnas, aunque es de construcción, la junta, ahí va a experimentar mucho movimiento. Entonces, quiero hacer este comentario porque siempre decimos, puenteamos las juntas de dilatación o construcción, pero pueden haber juntas de dilatación o construcción que estén experimentando movimientos. Por ejemplo, en la fotografía, esto es una columna. Aquí tenemos una junta, estas juntas van a estar recibiendo todo este movimiento o esta descarga de tensiones acá en esta columna. Entonces, deberían estas juntas quedar expuestas y no sobre el recubrimiento.
¿Cómo se hace este puenteo? Algo así similar a como lo encontramos en la fotografía. Tenemos la junta, la rellenamos con un sello semirrígido, imprimamos, ponemos la tela Permafab y embebemos con más imprimante la tela. ¿Listo? Entonces esto me va a permitir poder mitigar esos esfuerzos que se me van a dar en estas juntas para poder proceder con la instalación del recubrimiento correspondiente, sea un uretano cemento, un metilmetacrilato, pero si estoy en etapa de construcción, por lo general serán sistemas uretano cemento. Las llaves de anclaje, súper importante. Estas llaves de anclaje buscan distribuir esas tensiones mecánicas y térmicas debido a los cambios de temperatura y es un corte que se hace al doble de la profundidad del espesor que vaya a aplicar el recubrimiento. Si voy a aplicar un recubrimiento de 6 milímetros, la profundidad de mi llave de anclaje debe ser de 12 milímetros y un ancho por lo menos de 4 milímetros. Estas llaves de anclaje se hacen en todo el perímetro del área y en todo punto donde haya un cambio de plano. ¿Sí? Entonces, no sé, si acá en esta escalera, bueno, encontramos este cambio de plano, entonces aquí tenemos la llave de anclaje, en sifones y canales tenemos un cambio de plano, hacemos las respectivas llaves de anclaje. Aquí digamos esbozar, aquí está, hagamos el perímetro de este cuarto que está dentro, esto es un pasillo, entonces aquí también su respectiva llave de anclaje. Y finalmente, la cuadrilla. Como ya lo he mencionado, se requiere de personal con la expertise necesaria. Esto no es un producto que lo pueda aplicar una persona, no, yo con 4 lo aplico, no. O sea, hay que hacer unos diagnósticos, hay que hacer una preparación de sustrato y durante la aplicación del producto se deben tener mínimo 7, 9 personas y estas personas con su respectivo rol, ¿sí? El que mezcla pues se puede intercambiar con este que está aquí adicionándole el producto, ¿cierto? Pero digamos que ellos dos tienen unos roles específicos, la mezcla del producto siempre tiene que ser en el mismo tiempo. Estos productos, como ya lo había mencionado, se extienden de manera manual. Entonces aquí están los allanadores. Algunos requieren el paso del rodillo, ¿sí? Y el tema de la limpieza de las herramientas y de los baldes donde se están haciendo las mezclas súper importantes. Muchas veces omitimos a este personaje de limpieza, lo cual es un error, porque después, si con el mismo balde que arranqué a mezclar termino mi obra, voy a tener como todos los sobrantes de mezclas anteriores y esto me va a ocasionar un cambio en la tonalidad del piso. Voy a tener al final cada vez un producto que mezcle más melcochudo. Entonces, 3 mezclas máximo y debo limpiar. Debe estar limpiándole también las llanas a estos personajes porque digamos que si no la limpia también va a tener como melcochuda la llana para poder hacerla extendida. ¿Listo? Este que es el que surte el material, hay veces también se hace con un carrito regador, pero en este caso lo estaban haciendo pues con mi propio balde. Va con esta carretilla para evitar que hayan regueros en el camino. Esos regueros en el camino, el producto me va a empezar a desgasificar y cuando yo venga por encima con el recubrimiento, me van a salir ampollas. Entonces, cada cosa, cada herramienta, cada persona sabe lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer para garantizar pues que se haga una aplicación correcta, teniendo en cuenta que este producto se reacciona en 12 minutos. Uno dice, bueno, 12 minutos es súper rápido. Es súper, o sea, un tiempo prudente para hacer una extendida de material. No, o sea, tienen que estar todos muy bien sincronizados para que todo vaya de la manera correcta. Y bueno, antes de finalizar, quiero comentarles que hago parte de la compañía Euclid Chemical Toxemen. Nosotros
fabricamos y comercializamos productos para la construcción. Hacemos parte del grupo RPM, del cual pues tiene más de 200 empresas a nivel mundial, empresas todas enfocadas en dar solución a algo en específico, en el caso de impermeabilización térmica, en el caso de pisos Flowcrete, y en general ofrecemos diferentes soluciones para cualquier requerimiento constructivo o de mantenimiento en las industrias. Nuestros sistemas para pisos en cuartos fríos, tenemos sistemas uretano cemento y sistemas metilmetacrilato, como recubrimiento el Flowfast y como mortero el Ready Rep, para que pues cualquier cosa con muchísimo gusto. No sé si tenemos ya espacio para algunas preguntas. Bueno, en este momento invitamos a todos los participantes que tengan algún tipo de pregunta, duda, inquietud con respecto al tema expuesto para que nos puedan formular sus preguntas. Recuerden que todos tienen el micrófono habilitado para los que tengan algún tipo de pregunta. Bueno, mientras todos realizan las preguntas, quiero como tal invitarlos a participar y usar nuestro coworking, que es un espacio exclusivo para todos los ingenieros afiliados de ASIEM, donde pueden hacer uso de él con fines laborales, fines profesionales y académicos. Recuerden que ese es un espacio exclusivo para todos los ingenieros afiliados. Nuevamente, extenderles una invitación a todos a participar de nuestra próxima conferencia que se llevará a cabo el día 13 de noviembre a las 3 p.m. de manera virtual sobre liderazgo y actitudes para alcanzar el éxito. Recuerden que a través de nuestro portal web pueden conseguir los enlaces de inscripción o en su correo electrónico les llegará. Bueno, en este momento, recuerden que pueden realizar sus preguntas a través de la caja de preguntas o habilitando el micrófono. Ingeniero John Jorge Carrillo. Buen día, excelente presentación y me gustaría nos puedan compartir la presentación del trabajo con cuartos fríos. ¿Es posible, ingeniera? Claro que sí. Al finalizar yo hago llegar esta presentación al equipo de ASIEM para que les haga llegar la información. Muchas gracias, ingeniera. Perfecto, ingeniero. Así como lo escuchó, usted puede realizar la solicitud y nosotros igualmente les enviamos la presentación a quienes estén interesados en obtenerla. Bueno, en este momento estamos recibiendo comentarios de agradecimientos, muy interesante el tema, excelente tema, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, a la ingeniera Lisset, muchas gracias por la participación y la exposición del tema. Esperamos nuevamente volver a contar con su participación. Recuerden todos los asistentes diligenciar el formulario que les llegará al finalizar la conferencia. Recuerden que todos sus comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras futuras conferencias, así que no duden en compartir sus inquietudes y expectativas con nosotros. Entonces, de esta manera damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.